situación de desempleo y tengo todas mis fábricas trabajando a la vez, bueno, puedo producir cualquiera de estas distintas combinaciones de bienes que aparecen reflejados en este punto A, en este punto C, o en lo que yo les explicaba aquí o aquí sobre los ejes. No son las únicas situaciones. Yo puedo tener la situación B, donde produzca apenas 300 automóviles y 1000 computadoras. ¿Qué me muestra eso? Bueno, puntos de ineficiencia. Es decir, eso es una situación en la cual estoy subutilizando mis recursos. Es una situación posible, pero no es deseable en una economía que funcione con relativa eficiencia. Y luego tenemos este punto acá, esta combinación de bienes, que es ese punto D, que si seguimos una línea hacia abajo nos da más o menos que implicaría producir 800 automóviles, más o menos capaz que 790, y cerca de 3000 computadoras. Esa combinación no es posible, es físicamente imposible con los factores de producción que yo tengo. Por lo tanto, se considera que es un punto inalcanzable. ¿Sí? Aquí lo tenemos reflejado en otro esquemita gráfico, ¿sí? Las distintas combinaciones que yo les explicaba recién. Lo único que utilizando otros conceptos, en lugar de computadoras y autos, acá tenemos bienes y acá tenemos servicios, pero conceptualmente es lo mismo, es decir, combinaciones posibles de producir un bien u otro. Donde tengo mis puntos de máxima eficiencia, pues ustedes son eficientes, mis puntos ineficientes y mi punto inalcanzable. Ahora, esto desde el punto de vista teórico, ¿sí? En este caso, los puntos A, B, C y D son combinaciones posibles, eficientes, desde el punto de vista teórico. El punto E es una combinación posible, el punto F es una combinación imposible, pero la combinación F es imposible desde el punto de vista teórico. Pero estas combinaciones que yo le decía acá, que son de máxima eficiencia, por la vía de los hechos, en la práctica, en la situación cotidiana, también son imposibles. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ninguna economía en el mundo actúa siempre al 100% de la plena eficiencia. Básicamente porque siempre hay, entre otras cosas, personas desempleadas, o porque cambian de trabajo, o porque fueron despedidas, o porque no tienen las habilidades necesarias, y eso lleva a que no se esté sobre la curva. Es cierto, hay economías que se pueden ubicar más cerca de la frontera y otras que se pueden, por ejemplo, pensemos, esta puede ser una economía muy eficiente, esta es una economía menos eficiente porque está más lejos de la frontera o de la curva, esto es una economía tremendamente ineficiente y esta es una economía, digamos que colapsada. Algo parecido a lo que puede suceder si la cuarentena por el coronavirus se continúa durante mucho tiempo en algún país. ¿Bien? Bueno, pasemos a la siguiente imagen, donde teníamos estos valores. Acá tenemos que señalar algunos conceptos importantes. ¿Sí? Cuando trabajamos el tema de los principios de la economía, habíamos hablado de uno de los conceptos llamado costo de oportunidad. No sé si recordarán que el costo de oportunidad era aquello que renuncio a hacer por hacer algo. Bueno, miremos de vuelta los puntos A y C en esta frontera. Que yo pase del punto C de producción al punto A implica que esta economía decidió producir más automóviles. Es decir, decidió pasar de producir 600 autos a 700. Es decir, hay un aumento en 100 unidades. Pero ese aumento en 100 unidades implica una disminución en 200 computadoras. Si esto lo simplificamos, podemos decir de que por cada automóvil extra que yo estoy fabricando, estoy dejando de producir 2 computadoras. Porque si por 100 autos nuevos dejo de hacer 200 computadoras, evidentemente la relación matemática es que cada auto me implica dejar de producir 2 computadoras. ¿Qué puedo concluir con esto? Que mi costo de oportunidad de producir un auto es de 2 computadoras. Ahora, yo le planteo la inversa.
y quiero pasar del punto A al punto C. Quiero aumentar mi producción de computadoras. Quiero pasar de producir 2.000 a 2.200. Quiere decir que si aumento en 200 las computadoras, dejo de producir 100 autos. Por lo tanto, por cada 2 computadoras estoy dejando de producir un auto. La pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir una computadora? Medido en autos, ¿no? La respuesta yo no la voy a dar. El primero que suba al foro la respuesta se gana un 2. Así que queda a criterio de ustedes que se tomen la molestia de calcularlo. Es muy sencillo en realidad, pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir una computadora? El costo se mide en autos. ¿Bien? Espero sus aportes. Bueno, este es el concepto de oportunidad. El concepto de escasez que aparece reflejado en este modelo es porque la frontera me refleja precisamente el gran problema que tiene una economía, que los recursos, ¿se acuerdan la definición que vimos? Los recursos de una economía son finitos. Por lo tanto, yo tengo que utilizarlos con la mayor eficiencia posible para satisfacer las necesidades de una sociedad. Esta frontera lo que me marca es cuál es mi escasez. Cuando una economía es más pobre, su frontera sin duda va a estar más cerca del eje de cero. Cuando una economía más rica, la frontera va a estar más lejana al cero. Esto me implica que unos tienen mayor escasez y otros menor escasez, pero todas las economías tienen escasez. Y el concepto de crecimiento aquí aparece y es fundamental. Uno de los grandes problemas que se plantea la ciencia económica es cómo lograr que todos los países tengan crecimiento económico. Cómo lograr que los países pobres dejen de serlo para ser países ricos. En otra medida, la pregunta de fondo es cómo poder desplazar esta frontera, cómo poder solucionar el problema de la escasez, disminuyéndola. Bueno, para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y acá lo que tengo son 3 ejemplos posibles de lo que puede suceder. Pero vamos a analizar el primer caso. ¿Sí? Yo puedo tener la frontera posibilidad 1 en rojo, puedo pasar a la verde. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por mi aumento de recursos, y aquí lo vamos a ver, por mi acumulación de factores, yo puedo tener más capital, porque se invirtió más en la economía, o puedo tener más trabajadores, porque hubo mayores tasas de natalidad en el país, tengo más trabajadores disponibles, o puedo tener un fenómeno migratorio, es decir, están llegando inmigrantes a mi país y por lo tanto hay más gente disponible para trabajar. Ya sea por un fenómeno por los dos, porque tengo más capital, porque invertí, o porque tengo más trabajadores, porque hay más población, bueno, yo puedo alcanzar nuevas combinaciones posibles que me alejan la frontera de la roja a la verde, por lo tanto me alejo del punto cero. Y este es el objetivo que casi todas las economías buscan, que es lograr el crecimiento económico de largo plazo. Ahora, no es la única forma que se puede producir. ¿Por qué? Porque buena parte de esa inversión, vamos a suponer que seguíamos en el eje de la Y teníamos las computadoras y en el eje de la X tengo los automóviles. Buena parte de la inversión se debe a que se invierte en fábricas de automóviles, por lo tanto mi fabricación de computadoras no varía en nada, pero sí puedo producir, con la misma producción de computadoras, puedo producir más automóviles, que es lo que se refleja acá. O puedo tener el tercer caso, y es que la inversión que yo realice en capital o los trabajadores que tengo están más calificados para producir computadoras que automóviles. Por lo tanto, mi producción de automóviles no varía, pero por la misma cantidad de automóviles yo ahora puedo producir más computadoras. Es decir, cualquiera de las 3 combinaciones posibles. Dijimos hace un rato que la vía clásica de esto es la acumulación de factores. Si yo invierto en tener más máquinas o más personas, voy a poder desplazar la frontera. Pero también hay otra forma de lograrlo, que es a través de la productividad de los factores. ¿Qué quiere decir esto? Más tecnología. Es decir, no es acumular capital y trabajo, sino utilizarlo mejor. Un ejemplo histórico clásico de esto es el Fordismo. Henry Ford descubrió que no era necesario poner más máquinas ni más personas a trabajar en su fábrica para producir más autos, sino en organizar de manera diferente el trabajo o la producción en serie, la cadena de montaje, para producir autos a mayor velocidad, bajando sus costos y aumentando la capacidad productiva de la fábrica. Una fábrica que antes podía producir, yo qué sé, 1000 autos al mes,
ahora con un nuevo fenómeno productivo podía producir 1.500 autos, con la misma cantidad de trabajadores o capaz que con menos, pero aumenta la frontera de posibilidad de producción de esa fábrica. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la productividad de los factores, incluso mucho más a largo plazo, y está demostrado que en los países que más éxito han tenido históricamente, han logrado el crecimiento económico a través de la productividad de los factores más que con la acumulación. Es decir, les ha ido mejor a los países que han mejorado la productividad del trabajo. Recuerdan que ese era uno de los principios de la economía que habíamos visto. Japón, Alemania, Estados Unidos son países donde más se ha invertido en la productividad del trabajo o en la productividad del capital. Mientras que otros, como en el caso histórico de América Latina, hemos tenido crecimiento económico a través de la acumulación de factores. Más capital, pero sobre todo más trabajador. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el análisis del tema. Hasta luego, chicos.